Bueno, en el presente video vamos a hacer la introducción de qué es función en matemáticas. Para determinar qué es función, primero vamos a hacer una interpretación que se hace necesaria y es saber qué es una relación, ¿sí? Haciendo nomás una comparación con lo cotidiano, podríamos estar hablando de una relación, digamos, como la podríamos ver en la vida cotidiana. Entonces, relación es algo que, como su nombre lo dice, relaciona unos elementos, unos conjuntos, en este caso con el ejemplo, unos individuos con una característica, una ley, algo que los relacione. Hablando de eso, digamos que hay personas que se relacionan por medio de decir la relación tener el tipo de sangre de. Otra relación sería ser hermano de, ser el padre de. Entonces, este tipo de relaciones en lo cotidiano, entonces hablamos por lo menos, cuando hablamos de ser hermano de, digamos que A es hermano de B. Lo que quiere decir en esta relación es que B sería hermano de A. Si lo hacemos con la relación ser padre, entonces si decimos C es padre de D, no podríamos decir que D es padre de C. Aquí es donde hablamos de relaciones o funciones bicondicionales, condicionales, ¿sí? Que pueden ir y regresar. Entonces, teniendo eso, una introducción de qué es una relación, se puede visualizar como concepto. La relación es la correspondencia, una relación es una correspondencia de un conjunto de partida llamado dominio con otro conjunto de llegada llamado rango recorrido. Simplemente entonces está la representación sagital, ¿sí? Con diagramas. Nos están diciendo entonces el conjunto A se va a relacionar con el conjunto B por medio de una ley, ¿sí? Llamemos una ley L. Entonces quiere decir, aquí vamos a empezar a hablar que los elementos que tenemos aquí son unos X, ¿sí? Y los elementos que van a salir son f de X, ¿sí? En el momento entonces el X se relaciona con f de X, X1 se relaciona con f de X, X2 se relaciona con f de X2, ¿sí? Podríamos decir que X se relaciona con f de X2 también. Hablando de la relación sin importar la claridad. Aquí estamos haciendo una representación. No sabemos cuál es la relación que lo está dando. Podríamos hablar que X es menor que f de X y menor que f de X2. X1 es menor que f de X y X2 también sería menor. Entonces podríamos hablar que estos son menores que estos dos. Entonces, hablando de esa relación, ser menor, ¿sí? Es una indicación, entonces este puede ser menor que los dos. X1 en este caso sería menor solo que f de X y X2 sería menor que f de X, f de X2. Pero también X2 podría ser menor que un f de X3, ¿sí? Pues podríamos hablar de unas imágenes que tenemos acá. Para eso entonces, digamos que en resumen eso es una relación de un conjunto a un conjunto B. Esa es una introducción de lo de función. Entonces, para interpretar, hay una relación entre dos conjuntos. La podemos llamar como se quiera. Entonces, pasamos al interrogante que queremos aclarar, ¿sí? Vamos a decir, entonces, la pregunta es, ¿qué es función? Entonces, para esa definición, entonces, regresamos. Entonces uno dice, bueno, una función es una relación entre un conjunto A llamado dominio y otro conjunto B. ¿Sí? Como lo estamos, hasta ahí estamos haciendo lo mismo. Es una relación de elementos llamados codominio de forma que a cada elemento, aquí también se llama codominio, en la presentación anterior decíamos el dominio y el rango, ¿sí? Ya después aclararemos eso. A cada elemento, entonces dice,
de elementos llamado dominio, de forma que a cada elemento X del dominio en A le corresponde un único. En esta palabra único, vamos a decir, ahí es donde podemos decir que en esta palabra está la diferencia. Entonces uno dice en la palabra único. Entonces hay un único, vamos a dejarlo ahí subrayado. Un único elemento Y del conjunto en B. Los que forman el recorrido se le llama rango. Entonces ya sabemos aquí que los que forman el recorrido se les llama rango. Entonces vamos a hacer una representación de la misma forma que lo hicimos en relación, interrogándonos qué es una relación. Para este caso, entonces, ¿qué nos dice? Una función, entonces vamos a colocarlo. Una función, entonces vamos a llamarla aquí, ya le vamos a colocar una función de A en B llamada f. Entonces, esta es la ley que las va a unir. Entonces digo, tengo un elemento en X y esta ley le va a asignar un f de X que pertenece a B. Aclaro, aquí voy a aclarar, f de X es lo mismo que decir Y. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos decir lo mismo, a un X1 le pertenece un Y1, está relacionado con un Y1. A un X2 está relacionado con un Y2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá? Miren, la palabra único entonces me está diciendo, para cada elemento del conjunto A, del dominio, hay una sola imagen en el conjunto B. ¿Qué quiere decir? Que podríamos, para cada uno de estos elementos, decir que hay un solo elemento. Se puede visualizar que para otro elemento, que lo voy a colocar aquí, para un X3, y hacer esa diferencia, el X3 esté relacionado, o la ley me haga llegar a Y2. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, función es para cada elemento del conjunto A hay una sola imagen. Entonces ahí me puedo preguntar, ¿para X hay una sola imagen? Sí, como lo indican las flechas. ¿X1 hay una sola imagen en B? Sí. ¿Para X2 hay una sola imagen en B? Sí. ¿Para X3 hay una sola imagen en B? Por supuesto. ¿Qué podemos decir de esto? Que X2 y X3 tienen la misma imagen, pero cada uno tiene una única imagen. Eso en resumen es lo que podemos interpretar de manera general de qué es función. Entonces, función es una relación entre dos conjuntos cuya característica es que para cada elemento del conjunto A hay un único elemento en el conjunto B. Podríamos decir algo más para poder dar un poco más de claridad a esto, que podría pasar lo siguiente: para el conjunto, para la X1, para la X2, para X3, con la ley F, ¿sí?, que relaciona el conjunto A con el conjunto B, vamos a preguntarnos, esto me lleva a un Y, o dejémoslo como lo habíamos mencionado, a un f de X. ¿Sí? La imagen, esto sería f de X1, la imagen de aplicando la ley F cuando le damos el valor X1. X2 me lleva a f de X y X3 me lleva a f de X. Pregunta, ¿sigue siendo función? Por supuesto que sí, porque para cada elemento del conjunto A hay un único. ¿Qué característica tiene? Pues que todos los elementos del conjunto A tienen una misma imagen. Esto es lo que llamaremos luego una función constante, que para todos los valores que podemos introducir en X va a llegar a la misma imagen f de X o Y, como lo estábamos diciendo. Esto es una pequeña introducción de qué es función. Muchas gracias.